Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Abrimos nuestro informativo con la última actualización sobre la capilla ardiente del Papa Francisco, que hoy cierra sus puertas. Mañana será el funeral en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma y habrá representación de más de 130 delegaciones de todo el mundo. Desde Euronews estaremos en Roma para cubrir el evento. Pasamos a hablar de Trump, y es que hoy ha anunciado que está abierto para hablar. Con Irán para evitar la escalada nuclear, con China para negociar los aranceles y con Ucrania y Rusia, los rusos siguen bombardeando Ucrania y Trump insiste en que cierren un acuerdo en el que Ucrania debería renunciar al 20% de su territorio, que pasaría a formar parte de Rusia. Actualmente Rusia tendría ocupada una cuarta parte del país. Trump asegura en una rueda de prensa que Rusia está haciendo concesiones importantes al renunciar a conquistar toda Ucrania, mientras por otro lado critica a Putin por redes por bombardear Kiev. Mark Rutte insta a los países miembros de la OTAN a aumentar drásticamente el gasto en defensa, mientras el presidente Trump exige un incremento de hasta al menos el 5% del PIB. Israel intensifica sus ataques por toda la franja de Gaza y mata al menos a 50 civiles palestinos mientras continúa el bloqueo de comida, medicinas y de los pasos fronterizos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Rusia está haciendo una gran concesión al no apoderarse de toda Ucrania. El mandatario hizo estos comentarios durante una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en el despacho Oval, reunidos para negociar sobre comercio y hablar sobre la situación en Ucrania. ¿Qué concesiones ha ofrecido Rusia hasta ahora para conseguir acercarse a un acuerdo de paz? Parar la guerra y dejar de conquistar todo el país. Es una concesión bastante importante. Ucrania y Europa se han opuesto ferozmente a estos postulados desde el inicio del conflicto, especialmente desde el flanco báltico, con figuras como la de la ex primera ministra finlandesa Sanna Marin o la estona Kaja Kallas, actual alta representante exterior. Trump también ha advertido de que tiene una fecha límite en mente para poner fin a la guerra, advirtiendo de que el rol de Washington podría cambiar drásticamente tras esa fecha. Tengo mis propios plazos y queremos que sea rápido, y el primer ministro nos está ayudando. Él también quiere que sea rápido, y creo que todo el mundo involucrado en esto, en este momento en la OTAN, quieren ver que esto suceda. Así que tenemos unos plazos, y cuando estos expiren, vamos a tener una actitud muy diferente al respecto. Trump asegura que su único objetivo es poner fin al derramamiento de sangre. En una rara crítica a su homólogo ruso, Vladimir Putin, el republicano, le exhortó por redes a finalizar los ataques tras un grave bombardeo en Kiev que ha dejado varios muertos y decenas de heridos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insta a los 32 países miembros a dedicar más fondos a equipamiento a la Alianza Atlántica, mientras los países europeos aumentan el gasto en defensa para alcanzar el umbral acordado del 2% antes de la próxima cumbre que se celebrará en La Haya en junio. Llegan simultáneamente las amenazas del presidente Donald Trump de abandonar la OTAN si Europa no aumenta el gasto en defensa hasta al menos el 5% del Producto Interior Bruto. Tiene que ser considerablemente mayor que ese famoso 2% que queríamos alcanzar en 2024. Hemos visto en los últimos días a países como Bélgica, España e Italia diciendo: alcanzaremos el 2% a tiempo para la cumbre. Pero está claro que con el 2% no podemos defender el territorio de la OTAN. Tiene que ser considerablemente por encima del 3%. Mark Rutte insiste en que el aumento del gasto en defensa es para garantizar la seguridad de la OTAN y no solo para estar a la altura de Estados Unidos. Rutte añadió que la alianza debe poder hacer frente a una amenaza común. Todos estamos de acuerdo en la OTAN en que Rusia es la amenaza a largo plazo para el territorio de la OTAN y para todo el territorio euroatlántico. Durante su visita a Washington, Mark Rutte se ha reunido con altos funcionarios, entre ellos el secretario de Defensa Pete Hegseth. Rutte, sin embargo, declinó hacer declaraciones sobre las conversaciones de paz en curso para poner fin a la guerra en Ucrania. Al menos 3 personas murieron el viernes por varios ataques con drones rusos en la ciudad de Pavlogrado, al este de Ucrania.
El ataque a la ciudad provocó un gran incendio en un edificio de apartamentos de la ciudad. El gobernador regional informó que 14 personas resultaron heridas. Según las Fuerzas Armadas ucranianas, Rusia lanzó 103 ataques sobre Ucrania entre el jueves y el viernes. Las regiones afectadas incluyen Kharkov, Sumy y Cherkasy. En cuanto a los drones, Ucrania asegura que 41 de ellos fueron derribados y 40 desaparecieron del radar. Mientras tanto, horas después, el enviado estadounidense Steven Witkoff llegó a Moscú para mantener nuevas conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin sobre el plan de paz de Ucrania. Ucrania ha dejado claro previamente que sus prioridades en las negociaciones siguen siendo la preservación del territorio y el cese de la agresión rusa. Los ucranianos y los tártaros de Crimea han estado luchando contra la ocupación rusa y la anexión de Crimea desde el principio de la invasión rusa en 2014 y continúan haciéndolo, dijo a Euronews el presidente del Mejlis tártaro de Crimea, mientras recuerda cómo los socios internacionales pedían a los ciudadanos de Crimea no provocar a Rusia cuando Moscú invadió por primera vez en 2014. Всі наші партнери, союзники тоді виступали з позиції. Todos nuestros socios y aliados de entonces dijeron que no debíamos provocar a Rusia, que ellos, junto con el Estado ucraniano, definitivamente encontrarían formas para resolver esta crisis. Як тоді говорили, розв'язання цього кризису. Я цитую те, що говорили. Cito lo que me dijeron cuando estuve en la Crimea ocupada. Quienes nos reprochan que no resistimos deberían recordar la posición cobarde de sus propios estados, que actuaron como garantes de la seguridad del Estado ucraniano en virtud del Memorándum de Budapest. Гарантами безпеки української держави в межах Будапештського меморандуму. Chubarov comenta la afirmación de Donald Trump de que Crimea fue entregada a Rusia sin que se disparara una bala y dice que es falsa e irrespetuosa. Це велика зневага до і українських військових. Es una gran falta de respeto para los militares ucranianos que fueron asesinados en los primeros días de la ocupación. En los siguientes meses a la ocupación, en mayo y junio, nuestros jóvenes fueron secuestrados por la fuerza. Más tarde encontramos algunos de ellos asesinados, a otros hasta el día de hoy no los encontramos y no sabemos dónde están. Говорити про те, що, мовляв, Крим було взято без... Decir que Crimea fue tomada sin un solo disparo o sin una sola bala es sencillamente faltar al respeto a las personas que se encontraban en esa situación y admitir su ignorancia de los hechos. Ситуації і просто зізнаватися в своєму просто незнанні тих подій. Donald Trump ha aumentado la presión sobre Kiev en relación con las concesiones territoriales de Ucrania, que supuestamente podrían incluir el reconocimiento de la anexión de Crimea y la cesión de la península del Mar Negro, una idea que Kiev y los tártaros de Crimea han rechazado en repetidas ocasiones. Un general ruso de alto rango ha muerto en la explosión de un coche cerca de Moscú, según los medios locales. El teniente general Yaroslav Moskalik murió tras la explosión de un Volkswagen Golf en una zona residencial de la ciudad de Balashikha, según las autoridades. Los investigadores sospechan que los atacantes han usado explosivo con metralla y han abierto una investigación criminal. El incidente se produce pocos días después del duro ataque ruso contra Ucrania, en el que han muerto al menos 12 personas. Varios jefes de Estado y dignatarios procedentes de todo el planeta han comenzado a llegar este viernes a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro del Vaticano. 130 delegaciones han confirmado su asistencia para la ceremonia religiosa del sábado, incluidos 50 jefes de Estado y 10 monarcas reinantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, están entre los que llegan este viernes, aunque se desconoce si mantendrán algún tipo de reunión informal con respecto a la guerra de Ucrania. De momento se sabe que Trump, que viaja con la primera dama Melania, no se sentará junto a Zelensky en la ceremonia y no estará presente durante la totalidad de la misma. Los cardenales católicos no comenzarán el conclave para elegir el próximo papa hasta al menos el día 5 de mayo. Más de 130.000 personas han pasado desde el miércoles por San Pedro para presentar sus respetos al Papa Francisco, fallecido durante la noche posterior al Domingo de Resurrección tras sufrir un derrame cerebral y un infarto a la edad de 88 años.
No solo la Plaza de San Pedro y Santa María la Mayor estarán blindadas. Las medidas de seguridad para el funeral del Papa Francisco, previsto para el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, serán imponentes y excepcionales. Miles de efectivos policiales estarán sobre el terreno para el funeral, con refuerzos llegados de otras regiones italianas, sin contar además con los servicios de seguridad de las más de 120 delegaciones extranjeras para un plan contra cualquier tipo de amenaza. La defensa del cielo, mar y tierra incluye un destructor de la Marina en las aguas que rodean la capital, cazas Eurofighter del Ejército del Aire y radares y bazucas antidrones en la zona de la Santa Sede y en el recorrido del cortejo fúnebre. En caso de avistamiento de aeronaves no autorizadas, los innovadores dispositivos podrán inhibir las ondas de radio. Ambulancias, puntos médicos y equipos de rescate se desplegarán desde la Plaza de San Pedro hasta Santa María Mayor, así como en distintas estaciones de metro y en los lugares más concurridos. Se instalarán además 6 puestos médicos avanzados en las zonas más concurridas entre la Plaza de San Pedro, Castel Sant'Angelo y Piazza Risorgimento. También estarán operativas unidades de asistencia psicológica y un equipo Unidec de descontaminación de agentes químicos. Non l'hanno fatto parlare perché avevano paura che lui tirasse fuori la questione. Alrededor de 170 delegaciones extranjeras tienen previsto llegar al Vaticano para el funeral del sábado. Entre los asistentes se encuentran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y muchos otros. También asistirá el gran rabino de Roma. Tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre su relación con el difunto Papa y la evolución del diálogo entre la Iglesia Católica y el judaísmo. Non sono mancati, ma questo fa appunto parte del diálogo. Ha habido momentos en los que no estábamos de acuerdo, pero eso también forma parte del diálogo. Dialogar significa tener opiniones diferentes, de lo contrario no es más que retórica. Ya no nos quedamos callados. Si hay cosas con las que no estamos de acuerdo, ya sea por nuestra parte o por la del otro, las expresamos abierta y honestamente. Lo más importante es que haya respeto y apertura para escuchar. Rispetto e disponibilità all'ascolto. Como el sábado es el día del Shabbat, el rabino irá andando al funeral ya que no está permitido utilizar el coche. Y tendremos que esperar al cónclave para elegir al próximo papa para ver cómo evoluciona el diálogo entre las confesiones. Giorgio Orlandi for Euronews, in the Vatican. Comprometido con los pobres, los inmigrantes, la paz y el medio ambiente, Francisco dedicó su pontificado a los más desfavorecidos, pero ¿realmente su legado tan progresista? En su visita a la isla italiana de Lampedusa, Bergoglio rindió homenaje a los inmigrantes, denunciando la globalización de la indiferencia ante miles de muertes en el Mediterráneo. Era una persona a favor de la paz, a favor de la dignidad humana, y siempre denunció cuando se maltrataba a la gente y cuando los migrantes eran utilizados como chivos expiatorios y demonizados por fuerzas no menos importantes y también aquí en el Parlamento Europeo. Aunque Francisco dio su bendición a las parejas homosexuales, no se les concedió, sin embargo, el matrimonio por la Iglesia. Respecto a los derechos de la mujer, permanecieron en gran medida ausentes durante su pontificado. Además, el Papa tachó a los médicos abortistas de sicarios y comparó el aborto con el homicidio. No vio que por tener restricciones en el derecho, los derechos sexuales reproductivos de las mujeres no van a acabar los abortos. Lo único que hará es que otros abortos sean inseguros y no accesible para todas las mujeres. Así que era un hombre cargado con un montón de desigualdades, pero parecía que estas desigualdades de género y esta falta de derechos de las mujeres no estaban en su mente. Los derechos de las mujeres es para muchos una oportunidad perdida y la pregunta sigue siendo si Francisco no pudo o no quiso reformar este aspecto de la Iglesia en profundidad.
El director ejecutivo de Frontex dice que desearía que no se devolviera a ningún migrante a Libia, donde a menudo sufren abusos contra los derechos humanos, pero a veces, afirma, no tiene elección. Frontex, la Agencia Europea de Fronteras Exteriores y Guardacostas, es cuestionada periódicamente por grupos de derechos humanos por no hacer lo suficiente para salvar vidas en el mar. Su uso de la vigilancia aérea para que los guardacostas libios puedan interceptar las embarcaciones de migrantes suele dar lugar a la devolución de los buques a Libia. No quiero que la gente sea devuelta a Libia. Esa es la única manera que tenemos de hacerlo. Informar a este centro de coordinación de salvamento marítimo. Y si es en territorio libio, son los libios los que tienen que asumir la responsabilidad y lo hacen. Me han preguntado, ¿por qué no te saltas a los libios e informas solo a las ONG? Eso significaría que jugaría con vidas humanas. Entonces no habría coordinación y la gente podría ahogarse. Así que por mucho que no me guste que la gente sea devuelta a Libia, si tengo que elegir, prefiero salvar vidas a no salvarlas. Mientras tanto, las ONG que ayudan activamente a los inmigrantes a no morir en el mar son criticadas regularmente por los Estados miembros, incluso procesadas y acusadas de apoyar el contrabando. Pero Hans Leichtens cree que su papel es trabajar junto a las ONG para proteger vidas en el mar. Para mí, las ONG forman parte del ecosistema. Estoy en contacto con ellas. Intentamos entender las posiciones de los demás, asegurarnos de que no nos bloqueamos unos a otros porque todos vemos la necesidad de salvar vidas en el mar. Y también cooperamos con las ONG. Lo que hacemos es que después de devolver a la gente tenemos el llamado programa de posretorno, cuyo objetivo es ayudar a la gente a retomar sus vidas. Y para ello contratamos a ONGs para que lo lleven a cabo en nuestro nombre, con financiación europea de Frontex. Así que creo que en realidad es un panorama más matizado de lo que a menudo se cuenta. Podrá ver la entrevista completa con el director ejecutivo de Frontex el próximo jueves. Protestas en Eslovaquia al grito de no a la ley rusa y bajo el lema de Eslovaquia es Europa. Miles de eslovacos se han manifestado por todo el país contra una ley que limita la libertad de expresión y perjudicaría a las ONG. El Parlamento eslovaco ha aprobado un polémico proyecto de ley que impone fuertes restricciones a las organizaciones no gubernamentales. Los manifestantes comparan esta nueva ley con la ley rusa de agentes extranjeros. La medida exige que las ONG informen sobre sus dirigentes y donantes que hayan contribuido con más de 5.000 euros al año. El gobierno eslovaco cree que la medida hará más transparente la financiación y funcionamiento de la sociedad civil, mientras que los más críticos aseguran que la ley es anticonstitucional y viola diversas normas de la UE. Las tropas indias intercambiaron disparos con soldados pakistaníes a lo largo de la frontera altamente militarizada de ambos países en Cachemira, según funcionarios indios. Los soldados pakistaníes dispararon contra una posición india y las tropas indias respondieron, aunque no se informó de víctimas mortales. El tiroteo se produce en medio de las crecientes tensiones entre los rivales nucleares tras un ataque mortal contra turistas en Cachemira que mató a 26 personas. India acusa a Islamabad de terrorismo transfronterizo y el primer ministro Narendra Modi promete tomar represalias. I say to the whole world, India will. Le digo al mundo entero que India identificará, rastreará y castigará a cada terrorista y a quienes les apoyan. And their backers. Los perseguiremos hasta los confines de la tierra. To the ends of the earth. Pakistán negó cualquier conexión con el ataque, pero eso no ha impedido que Nueva Delhi tome represalias. India suspendió un tratado para compartir el agua, cerró el paso fronterizo terrestre y revocó los visados a los ciudadanos pakistaníes. Islamabad canceló los visados a ciudadanos indios, paralizó el comercio y advirtió de que desviar el flujo de agua se consideraría un acto de guerra. Al menos 50 palestinos han muerto en ataques israelíes por toda Gaza, en su mayoría mujeres y niños. Decenas de personas también han resultado heridas mientras Israel intensifica su ofensiva en el enclave y la situación de hambruna se profundiza.
Los ataques se dirigieron contra muchas zonas residenciales y refugios o campamentos para desplazados. Los palestinos acusan al gobierno de Netanyahu de atacar deliberadamente a civiles y piden a todas las partes que pongan fin a los conflictos. Este es el niño, lo sacamos de entre los escombros. Gobierno de Netanyahu, ¿qué culpa tiene este niño? Esto es un edificio residencial. Lo atacaron con 2 misiles F-16. Gobierno de Netanyahu, gobierno de Hamas, estamos cansados. Por el amor de Dios, acabad con esta guerra. 2 ataques en la zona norte han matado al menos a 28 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el brazo político de Hamas. Y al menos otros 7, entre ellos una mujer y 4 niños, fueron asesinados cuando varios misiles israelíes alcanzaron la ciudad de Han Yunis. Los ataques se producen mientras continúa el bloqueo de tránsito y suministros en la franja, en vigor desde principios de marzo. La ONU afirma que los medicamentos y los alimentos están alcanzando niveles críticamente bajos y advierte de que el colapso de toda operación de ayuda es inminente. Israel asegura que pretende así impedir que Hamas saquee y se reagrupe en una táctica que los grupos de derechos humanos consideran un crimen de guerra, mientras presiona al grupo para que libere a los rehenes restantes bajo sus condiciones. La ONU pide a los líderes mundiales que presionen a Israel para que permita la reanudación de la ayuda. El gobierno británico levantará las sanciones impuestas a una docena de entidades de Siria, entre ellas departamentos gubernamentales y medios de comunicación. En un comunicado el jueves, el ministro británico para Oriente Próximo dijo que el pueblo sirio merece la oportunidad de reconstruir su país y su economía, y que una Siria estable también es de interés nacional para el Reino Unido. La medida llega después de que el expresidente Bashar al-Assad fuera derrocado en diciembre en una ofensiva relámpago de los rebeldes. En marzo, el Reino Unido ya retiró las sanciones contra decenas de empresas sirias, en su mayoría bancos y petroleras. La Unión Europea, por su parte, ha empezado a suavizar algunas restricciones energéticas, de transporte y bancarias contra el nuevo gobierno del país. El éxodo ucraniano a Europa está amainando. Así es como los países están cambiando su política de ayudas. Disminuye el número de ucranianos que solicitan asilo en la Unión Europea, más de 4 millones en la actualidad. En febrero de 2025 se registró el número más bajo de solicitudes de asilo tramitadas por los países de la Unión Europea, algo más de 40.000, un 25% menor respecto al año anterior. La protección temporal sigue muy extendida en Europa, pero algunas prestaciones están cambiando. Los particulares que acogen a ucranianos ya no pueden reclamar una compensación en metálico en Polonia y partes de Bélgica, mientras que Irlanda recortó la prestación de 800 euros a 600 euros. Eslovaquia redujo a la mitad la duración de la estancia en los centros de asilo, mientras que Hungría fue mucho más lejos al suprimir el alojamiento financiado por el Estado para las personas procedentes del oeste de Ucrania por considerar que esas zonas ya son seguras. Otros países están endureciendo los requisitos de integración. En Austria, por ejemplo, los ucranianos que quieran obtener plenos derechos laborales deben tener un nivel A1 de alemán, mientras que Praga vinculó un nuevo régimen de residencia de larga duración a un umbral financiero de 440.000 coronas checas. La vecina Alemania tiene previsto recortar en más de 100 euros mensuales el subsidio para inmigrantes que vengan solos. No, la Corte Penal Internacional no ha declarado a Israel como Estado ilegal. Unas antiguas afirmaciones falsas, las cuales aseguran que la Corte Penal Internacional ha declarado a Israel un Estado ilegal, han resurgido en Internet. Varias publicaciones en redes sociales las últimas semanas muestran un vídeo del exministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad al-Maliki, pronunciando un discurso en el que asegura que la ocupación israelí de Palestina ha sido declarada como ilegal. El político añade que el tribunal declara que la ocupación viola la Carta de Derechos Humanos de la ONU, que la Corte ha
ha ordenado a Israel que cese su ocupación lo más rápido posible y que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados son ilegales y deben ser desmantelados. Los mensajes que comparten el vídeo lo presentan como una noticia de última hora, asegurando que esto implica que Israel ha sido declarado como un estado ilegal. Sin embargo, estas afirmaciones no solo son erróneas, sino que ya fueron difundidas. No hay pruebas de que el tribunal haya dictado ninguna decisión de este tipo en las últimas semanas, ya sea mediante un comunicado de la propia Corte Penal Internacional o con cualquier noticia sobre la supuesta decisión. Una búsqueda en X muestra que la falsa afirmación ha sido compartida varias veces durante el último año, desde que el 19 de julio de 2024 se publicara por primera vez el vídeo de al-Maliki. Sin embargo, en ningún momento la Corte declaró a Israel como una nación ilegal, ni ordenó a otros países que dejaran de reconocerlo como Estado soberano. En respuesta a la sentencia en su momento, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que esta suponía una distorsión de la verdad histórica y que tanto Cisjordania como Jerusalén Este forman parte de la patria histórica del pueblo judío. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde publicamos además contenido específico, como por ejemplo la inauguración del nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid, o bien un estudio en el que queda patente que los jóvenes europeos no confían en influencers de tecnología o inteligencia artificial. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con un vídeo no comment del día después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Sakin, tamam sakin. Burada girmez ya. Hadi.